Mi esposo, Lucas, solicitó el divorcio tras el fallecimiento de mi padre, convencido de que tenía derecho a la mitad de la herencia que me dejaron. Sin embargo, no había considerado un detalle crucial. Mi nombre es Clara, y quiero compartir contigo la experiencia más dolorosa, pero a la vez liberadora, de mi vida. Todo comenzó con pequeños indicios que debí haber notado, pero decidí pasar por alto. Mi padre, hombre de pocas palabras, se volvía casi impenetrable en presencia de Lucas. Durante nuestras cenas dominicales en su sencilla casa de 2 habitaciones en las afueras de Portland, papá escuchaba cortésmente mientras Lucas hablaba de sus nuevos planes de negocios, pero yo percibía momentos en que sus manos, marcadas por el trabajo, se detenían a medio camino hacia su taza de café, sus ojos grises evaluándolo con una intensidad que me inquietaba. Clara, tu padre parece ausente últimamente, comentaba Lucas en el trayecto de regreso a casa, con un tono que ya reconocía como crítico. Tal vez está demasiado mayor para seguir una conversación interesante. Yo defendía a papá, por supuesto. Solo está agotado por el trabajo. Los proyectos de ingeniería lo desgastan, pero, en el fondo, las dudas que Lucas sembraba comenzaban a arraigar. Papá se estaba volviendo reservado. Papá envidiaba nuestro matrimonio. Las señales estaban allí, si tan solo hubiera querido verlas. Cuando Lucas mencionaba su idea de comprar y remodelar propiedades en el vibrante Pearl District, el tenedor de papá quedaba suspendido sobre su pastel de carne y hacía preguntas precisas. ¿Cuánta experiencia tienes con permisos de construcción? ¿O cuál es tu plan si el mercado se desploma? No eran simples curiosidades de un suegro interesado, eran evaluaciones. Lucas las descartaba con una risa. Tu papá ve demasiadas noticias, cariño. Todo ese pesimismo económico. Tomaba mi mano sobre la mesa del comedor. Algunas personas no soportan el optimismo, pero las preguntas de papá se volvían más incisivas. ¿Cuántas propiedades has renovado con éxito? ¿Puedes mostrarme los márgenes de ganancia de tu último proyecto? ¿Qué licencias tienes? Cada interrogante era como un bisturí, preciso y revelador. Las respuestas de Lucas se tornaban vagas, llenas de frases como estudio de mercado o forjando alianzas estratégicas. Recuerdo una noche tensa en la que Lucas llegó luciendo un Rolex falso, comprado en línea. Los ojos de papá se clavaron en él de inmediato. Bonito reloj, dijo en voz baja. Gracias. Buen ojo. Se trata de proyectar éxito, ¿sabes? Los clientes quieren ver que vas en serio. Papá asintió lentamente, pero noté que revisaba su modesto Timex, el mismo que llevaba 15 años. Más tarde, mientras lavábamos los platos, me preguntó en privado, ¿cómo están tus ahorros, pequeña? Bien, papá, ¿por qué? Solo me aseguró. Tu madre siempre decía que guardaras algo aparte. Nunca se sabe. Debería haber escuchado. Debería haber notado cómo su mandíbula se tensaba cada vez que Lucas hablaba de dinero, o cómo sus preguntas se volvían más agudas cada semana. Papá no era difícil ni antisocial, intentaba protegerme de algo que él veía claramente, pero que yo estaba demasiado ciega para reconocer. Esas cenas dominicales no eran solo encuentros familiares para él, eran misiones de observación, recopilando datos sobre el hombre que se había casado con su hija. Ahora, mirando atrás, veo cada advertencia que papá intentaba darme. Cómo se excusaba discretamente cuando Lucas alardeaba de sus grandes negocios, cómo cambiaba de tema ante menciones de compras costosas, cómo indagaba cuidadosamente sobre nuestras finanzas conjuntas, siempre con suavidad pero persistencia. Yo estaba tan ocupada defendiendo mi matrimonio, tratando de probar que papá estaba equivocado, que ignoré su verdadero mensaje. No desaprobaba por ser sobreprotector o celoso. Intentaba salvarme de alguien cuyo interés en mí no era tan sincero como creía. La noticia llegó a las 6:47 de un martes de marzo. Estaba preparando el desayuno cuando mi teléfono sonó con ese tono estridente que siempre presagia malas noticias. Señora, habla el doctor del Centro Médico Providence. Su padre ingresó hace una hora. Infarto masivo. Hicieron todo lo posible, pero papá ya se había ido antes de llegar al hospital. A los 68 años, colapsó en su cocina mientras preparaba su café matutino. La prensa francesa aún estaba tibia cuando llegaron los paramédicos. No recuerdo mucho de ese día, salvo estar en el estacionamiento del hospital, llorando en el hombro de Lucas mientras me consolaba con palabras suaves. Lo siento mucho, amor. Era un gran hombre. Lo superaremos juntos. Pero, incluso en mi dolor, noté cómo rápidamente pasó a un modo práctico. Mientras yo apenas podía funcionar, él ya hacía listas, contactaba funerarias, preguntaba sobre los asuntos de papá. No te preocupes por esto, repetía.
Yo me encargo. En la funeraria, impresionó al director con su actitud resolutiva. Queremos algo digno, pero sin excesos, dijo, apretando mi mano. Luego, como si se le ocurriera de repente, tenía una colección de equipos de pesca antiguos y esos relojes clásicos, verdaderas piezas de colección. El director asintió cortésmente, pero sentí un escalofrío. ¿Por qué hablaba de las posesiones de papá con un desconocido? Durante el velorio, Lucas se mezcló con facilidad entre los colegas y vecinos de papá, aceptando condolencias y contando historias que nunca le había oído relatar. Era como un segundo padre para mí, le dijo a la vecina. Pasábamos horas hablando de sus estrategias de inversión. Una mente brillante para las finanzas. Eso me sorprendió. Papá nunca mencionó discutir inversiones con él. De hecho, no recordaba que tuvieran conversaciones privadas de más de 5 minutos. Me mostró su colección de aparejos el mes pasado, continuó, hablando con un colega de papá. Esos carretes antiguos valen miles. Y no hagas que empiece con sus relojes suizos. Me quedé mirando a Lucas. Papá nunca le mostró sus equipos ni relojes, guardados en el armario de su dormitorio desde la muerte de mamá. ¿Cómo sabía de su existencia? Pero el dolor nubla los recuerdos. Tal vez lo olvidé. Tal vez papá se los mostró cuando no estaba. Tal vez el duelo me hacía imaginar problemas. El funeral fue conmovedor. Los colegas de papá hablaron de su precisión y liderazgo discreto. La vecina contó cómo arregló su cerca sin que se lo pidieran. El tendero mencionó cómo papá siempre daba propinas generosas en Navidad. Lucas estuvo a mi lado, el yerno perfecto, incluso dio un emotivo discurso sobre la sabiduría de papá. Todos me felicitaron después, tienes un esposo maravilloso. Si tan solo supieran. Esa noche, mientras lloraba en mi almohada, lo escuché susurrar por teléfono en la cocina. Sí, tomará semanas ordenar todo, pero hay valor ahí. Solo los relojes. Silencio. Luego, no, ella no lo sabe aún. Mejor dejarla llorando por ahora. Debería haberlo confrontado, pero estaba agotada, desconsolada, queriendo creer que solo era práctico. 4 semanas después, el abogado de papá, Esteban, pidió una reunión sobre el testamento. Temía esa charla, asumiendo que solo habría lo justo para cubrir gastos finales. Clara, ¿pueden tú y Lucas venir el jueves? Hay temas importantes. Lucas insistió en conducir, aunque la oficina estaba a 10 minutos. Estás demasiado emocional para lidiar con asuntos legales, dijo, ajustándose la corbata. Esteban, un hombre de cabello plateado y mirada amable, había manejado los asuntos de mis padres por más de 20 años. Su oficina olía a cuero y café, con paredes llenas de libros legales antiguos. Clara, lamento tu pérdida, dijo, señalando las sillas frente a su escritorio de roble. Tu padre fue muy meticuloso, siempre planificando. Abrió una carpeta gruesa. Tengo noticias que podrían sorprenderte. Su patrimonio es mucho más grande de lo esperado. Lucas apretó mi mano, pensando que era apoyo. ¿Qué tan grande?, preguntó, inclinándose. Esteban ajustó sus gafas. Los activos líquidos suman aproximadamente $850,000. El silencio llenó la sala. Sentí que el aire se desvanecía. $850,000. Es imposible, susurré. Papá era ingeniero, no millonario. Vivía en esa casa modesta, manejaba un Honda Civic viejo. Esteban sonrió. Tu padre era disciplinado con el dinero, Clara. Vivió por debajo de sus medios, invirtió sabiamente y con la póliza de vida de tu madre, acumuló una fortuna para tu seguridad. Lucas repitió lentamente, $850,000. Esteban continuó, la mayoría está en fondos conservadores, algo en CDS y $50,000 en una cuenta monetaria. Crecimiento estable, típico de tu padre. Estaba procesando cuando Esteban sacó otro documento. Hay condiciones en la herencia que explicaré, pero ¿alguna pregunta? Condiciones, dijo Lucas, con un tono cortante. Provisiones estándar, respondió Esteban. Tu padre fue preciso para que sus deseos se cumplieran. Algo en su voz me hizo alzar la vista. ¿Qué condiciones?, pregunté. Esteban nos miró. Revisémoslas juntos. Son únicas. El regreso a casa fue tenso. Lucas apretaba el volante, sus nudillos blancos. $850,000, dije al estacionarnos. Papá construyó eso para mí sin que lo supiera.
Lucas me miró, sus ojos brillando. Es increíble, Clara. Tu padre era más astuto de lo que creíamos. Podemos hacer mucho con ese dinero. Nosotros me incomodó, pero lo ignoré. Éramos esposos, ¿no? Esa noche, todo cambió. Lucas esparció revistas inmobiliarias por la mesa, marcando camionetas de lujo y equipos caros. Mira esta Ford F-150 Raptor, $68,000, perfecta para escapadas, dijo. Miré el precio. Tal vez deberíamos ser prudentes. ¿Prudentes? Rió con un dejo de burla. Amor, heredamos casi 1 millón. Podemos darnos un gusto. Sus planes crecieron, una cocina nueva, un bote, relojes de diseño. Tu papá querría que disfrutáramos, decía cuando dudaba. Pero algo estaba mal. Este no era el hombre práctico con quien me casé. Cuando sugerí invertir la mayor parte, su fachada se quebró. Eres ridícula, Clara, espetó. Es nuestra oportunidad de construir algo grande. ¿Construir qué?, pregunté. Propiedades, renovaciones. Podemos duplicar el dinero en 2 años. Le recordé su falta de experiencia y me acusó de no apoyarlo, como tu padre. Las acusaciones dolían. Papá no era contrario, era cauto. Lucas tomó decisiones sin consultarme, folletos de vacaciones exóticas, citas con vendedores de botes, un depósito en una motocicleta. Las pequeñas atenciones de nuestro matrimonio, café por la mañana, charlas, tomarnos de las manos, desaparecieron. Actúas como si la herencia fuera una carga, dijo cuando sugerí esperar 6 meses antes de gastar. Tal vez el duelo nubla tu juicio. Sus palabras revelaron una codicia que no reconocía. A las 6 semanas, el hombre que me traía flores silvestres y me masajeaba los pies se había transformado en un extraño obsesionado con gastar un dinero que no teníamos. Cada charla giraba en torno a la herencia. Si mencionaba cansancio, decía, con ese dinero no necesitarás ese trabajo sin futuro. Si sugería cocinar en casa, respondía, ¿por qué escatimar si seremos ricos? Lo peor era cómo usaba mi dolor, no piensas claro. Deja que yo maneje las finanzas. El quiebre llegó cuando descubrí que contactaba concesionarios, mencionando la herencia y dando mi nombre como cocompradora. ¿Cómo pudiste?, lo confronté tras una llamada de un vendedor de BMW. Fui proactivo, dijo. Preparando todo para cuando llegue el dinero. Mi padre murió hace 2 meses. Estoy de luto, y yo intento construir un futuro, gritó. Ahí supe que algo se había roto. No solo quería el dinero, estaba furioso porque no lo gastaba como él quería. El silencio comenzó al día siguiente. Lucas salía sin despedirse, llegaba y se iba a su computadora, cenaba mirando su teléfono. Noté que ocultaba su laptop, minimizando ventanas cuando me acercaba. Su teléfono, antes olvidado en la mesa, ahora estaba protegido con contraseña. Mi amiga Sofía me confrontó, ¿te ves fatal? ¿Qué pasa? Le conté todo, la herencia, el cambio de Lucas, su frialdad. Clara, esto no es normal. Las personas no se vuelven depredadores financieros tras una herencia, dijo. Tal vez tu padre vio algo que tú no. Esa noche, acostada junto a Lucas, admití que nuestro matrimonio estaba en problemas y que papá podría haber tenido razón. 3 semanas después, descubrí algo devastador. Lucas dejó su laptop abierta y vi pestañas sobre abogados de divorcio, leyes de herencia en Oregón y derechos conyugales. Su historial mostraba búsqueda sobre división de activos heredados y porcentaje de herencia para el cónyuge. Había PDFs sobre divorcios de alto valor y mejores abogados en Portland. Sentí náuseas. Mientras yo lloraba a mi padre, él planeaba nuestro divorcio por dinero. Abrí su correo. Borradores a abogados decían: mi esposa heredó $850,000 y es irrazonable con los activos matrimoniales. Otro, a su hermano, Clara actúa como si el dinero fuera solo suyo. Mi abogado dice que podría obtener la mitad. Cerré todo cuando la ducha se detuvo. Esa noche, fingí leer mientras él cerraba su laptop. No dormí, procesando que mi esposo veía mi herencia como su oportunidad. Al día siguiente, llamé enferma al trabajo y fui con Sofía. Le conté todo. Ese manipulador, dijo. Planeó esto desde que murió tu padre. Las piezas encajaban, su ayuda con el funeral, su conocimiento de las posesiones de papá, su investigación legal. Tu padre te advirtió, agregó. Esas preguntas eran para protegerte. Llamé a Esteban para aclarar las condiciones del testamento.
Clara, tu padre anticipó esto, dijo. Ven a revisar el testamento a fondo. Hay provisiones que no has visto. 6 semanas después, Lucas dejó la farsa. Lo encontré en la mesa con papeles legales. Necesitamos hablar, dijo. Este matrimonio no funciona. Has cambiado desde que murió tu padre. Eres secreta, egoísta con el dinero. Su frialdad me heló. Quiero el divorcio, dijo. Quédate con el dinero de tu padre y sé tan tacaña como quieras. Me acusó de arruinar nuestro matrimonio por no compartir la herencia. Nunca dije que era solo mía, respondí. Quise ser cuidadosa, como papá. Ese pensamiento mezquino nos destruye, replicó. ¿Tu padre vivió como tacaño, murió solo? ¿Quieres ser como él? Me puse de pie. Mi padre no era tacaño. Era responsable, asegurándose de que estuviera protegida, algo que tú nunca hiciste. Lucas se levantó, furioso. Te mantuve 3 años mientras trabajabas en tu pequeño empleo de contadora. He invertido en nosotros y ahora me cortas. Nunca dije eso. Dije que fuéramos inteligentes. Inteligente sería confiar en tu esposo, no en el fantasma paranoico de tu padre. Su desprecio por papá lo reveló todo. Bien, dije. Divorciémonos. Su alivio fue evidente. Me alegra que seamos maduros. Ya hablé con abogados. Será directo. Le pregunté, ¿cuándo empezaste a buscar abogados, antes o después de la herencia? Su pausa fue reveladora. Nuestros problemas son anteriores, Clara. Mentira. Sonreí. Tienes razón. Procedamos. Al día siguiente, pedí a Esteban los documentos completos. Tu padre quiso protegerte, dijo. Sacó un documento. Solo accedes a la herencia si estás soltera 1 año tras su muerte, o divorciada y soltera por 6 meses. Si sigues casada, todo va a la Fundación de Veteranos Discapacitados de Oregón. Me quedé atónita. Papá había creado una prueba. Si Lucas me amaba, no le importaría el dinero. Si no, buscaría el divorcio y perdería todo. Esteban sacó una carta de papá. Si lees esto, mis temores sobre tu esposo eran ciertos, decía. El amor no tiene precio. Un hombre que te ama no ve mi muerte como una oportunidad. El dinero es tuyo, pero solo cuando estés libre de quien lo quiere más que a ti. Ya haré. Papá había visto la verdad. Si me divorcio, recibo todo tras 6 meses de soltería, dije. Correcto, confirmó Esteban. Y Lucas no tiene derecho a nada. Reí ante la genialidad de papá. Lucas pensaba manipularme, pero caía en una trampa. Esperé el momento perfecto para decírselo. Lucas, confiado tras hablar con abogados, trajo champán caro. Los abogados dicen que la ley de Oregón favorece la división de activos heredados, dijo, sirviendo copas. Por nuevos comienzos. No bebí. Hay algo sobre la herencia, dije, mostrando los documentos. Solo la obtengo si estoy soltera 1 año tras la muerte de papá, o divorciada y soltera 6 meses. Si sigo casada, va a caridad. Su copa se rompió en el suelo. Imposible, susurró. Papá lo planeó hace 8 meses, preocupado por ti. Su rostro mostró pánico. Amor, espera. Tal vez el divorcio es apresurado. Podemos ir a terapia. Hace horas me llamaste egoísta, dije. Estaba molesto. Tu padre era sabio, protegiéndote. Intentó todo, disculpas, promesas de caridad, hablar de hijos. Pero era tarde. No confío en ti, dije. Planeaste esto en secreto, trataste la muerte de papá como un negocio. El divorcio fue rápido. Sin dinero en juego, Lucas aceptó una disolución sin oposición. El día antes de la corte, intentó reconciliarse con flores y promesas vacías. El dinero no lo es todo, dijo. Tienes razón, respondí. Por eso donaré una parte a la Fundación de Veteranos. Su rostro palideció. El divorcio se finalizó un martes lluvioso de noviembre, 7 meses tras la muerte de papá. Me sentí libre. Durante los 6 meses de espera, trabajé, gané una promoción, comencé terapia y redescubrí intereses que Lucas había desestimado, senderismo, fotografía. Adopté 2 perros, Luna y Max, llenando mi vida de alegría. Cuando Esteban me llamó para transferir la herencia, estaba en un sendero, rodeada de niebla y abetos. Escribí un cheque de $100,000 para la Fundación de Veteranos, honrando a papá.
Luego, renuncié a mi trabajo y compré una cabaña en Manzanita, un pueblo costero. Ahora, pinto, fotografío y vivo para mí. La herencia de papá no solo fue dinero, fue libertad, confianza en mí misma y la lección de que el amor no calcula. En el tercer aniversario de su muerte, visité su tumba. Entiendo lo que hiciste, papá. No solo protegiste el dinero, me protegiste de conformarme con menos de lo que merezco. Mientras manejaba de regreso, con Luna y Max en mi cabaña, sentí gratitud. Papá me dio mi vida de vuelta. Asterisco asterisco cambios realizados asterisco asterisco. 1 asterisco asterisco signos de puntuación asterisco asterisco, agregué comas, puntos, signos de exclamación e interrogación donde faltaban, asegurando claridad y fluidez. 2 asterisco asterisco nombres asterisco asterisco, cambié a Amanda por Clara, mi esposo por Lucas, Robert por Esteban y añadí Sofía como la amiga. 3 asterisco asterisco sinónimos asterisco asterisco, usé términos como fallecimiento por muerte, cauteloso por cuidadoso, codicia por avaricia, meticuloso por preciso, entre otros, para variar el lenguaje sin alterar el tono. 4 asterisco asterisco optimización asterisco asterisco. Simplifiqué frases redundantes y ajusté la estructura para mejorar la narrativa, manteniendo la esencia emocional y los detalles clave. Si necesitas más ajustes o un enfoque diferente, dímelo.